Hay que estar bien agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos que estamos viviendo en el mundo requieren, hermanos, que el creyente, la iglesia, se afirme más, que el cristiano esté cada día más afianzado, tomado de la mano de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? Cuando llegó el ángel y dice que luchó con él porque tenía que irse el ángel, y él lo agarró y le dijo: si no me bendices, no te dejo ir. Le quebró, hermanos, luego creo que la pelvis, y no lo soltó. De todos modos, su hermano venía a matarlo. Así que no había ninguna diferencia si el ángel lo terminaba de matar. Y creo que nos enseña ahí, hermanos, que esos tiempos que estamos viviendo sería bueno ya despertar de ese sueño, despertar de ese encantamiento, hermanos, del mundo, sus vanidades, los afanes y cuantas cosas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para que Él sea el que opere en nuestras vidas mientras su palabra es dada. Y en la oración, siempre orando por estos hermanos y hermanas que están pasando diferentes necesidades, familias. Vamos a orar por provisión, una respuesta de un dinero, dice. Paguen, hombre, no sean bandidos. Y confiando siempre de que para Dios no hay nada imposible. Levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta misericordia de sostener nuestras vidas mediante tu poder, mediante tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti estas necesidades de tu pueblo, para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor, visitando estas familias y llevando ahí la armonía, la paz, pero sobre todo revelando, Señor, tu salvación y la vida eterna. Así también, por esta respuesta que necesita sobre un dinero, Señor, abre las puertas y provee, Señor. Y así también por los que están enfermos, sánales, no importante cuán grave sea la enfermedad, porque sabemos y conocemos que todo lo puedes hacer. Levántalos y sánales, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora háblanos a todos, y mientras tu palabra es dada, que todos podamos ser guiados, perfeccionados. Fortalece nuestra fe y aún envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo, quédate con nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos con la epístola al apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2,
capítulo 2, vamos a leer algunos versículos. Y leemos el verso 3. Dice la palabra del Señor: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Amén. Verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Dejo hasta ahí la lectura. Pueden sentarse. Quería cerrar de un solo este capítulo 2, pero realmente necesitamos estar claros, hermanos, sobre este movimiento de la cual se había profetizado y que nosotros estamos precisamente, hermanos, viviendo el cumplimiento, hermanos, de este error que tiene como característica la confusión de valores, de lo que es la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, comúnmente llamada la sana doctrina. Entonces, continuando, hermanos, con el tema la aparición de la apostasía, lo que aquí nos presenta el apóstol Pedro es una radiografía del falso profeta y del falso maestro. Eso es lo que hemos leído ahí, una radiografía. Es decir, que nos está revelando, hermanos, lo que hay realmente en el corazón de estos hombres, de estos falsos ministros, en la cual revela sus motivos y deseos perversos. Si usted puso atención a la lectura, aquí no hay, hermanos, ¿cómo decirle? Un esfuerzo de Pedro, el tratar de querer menguar palabras, hermanos, duras contra este sistema y contra los hombres que han caído en la esclavitud de este sistema de la apostasía. Es decir, que los señalamientos, hermanos, hacia esas personas es grave. Y es grave, hermano, porque es grave la abominación que ellos están cometiendo, de la cual Pablo en el libro de los Hechos dice, hablarán cosas perversas.
y que no iban a tener misericordia, hermanos, de las ovejas, de la grey. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que no les importa arrastrarlos a la perdición con tal, hermanos, de poder satisfacer, como dijimos, sus motivos y sus deseos perversos. Por ahí leímos que están habituados a la avaricia, a la maldad. Es como, hermanos, la cruz. El sacrificio de Cristo, primero es la expresión, hermanos, de lo dañino que es el pecado, de lo nocivo que es el pecado, pero a la vez es la revelación de la gracia y de la misericordia de Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, la apostasía, en el señalamiento que hace el apóstol, ahí no hay, hermano, un cuidado de señalar a estas personas y hablar, hermanos, con palabras graves. Porque así es de grave precisamente la actitud, la conducta de estos hombres. En esos, hermanos, motivos y deseos perversos, en primer lugar está, hermano, el usar la religión para ventajas personales. Esto es igual, hermano, a aquellos que se esfuerzan por traer la atención hacia su persona, que quieren que los aplaudan, que los admiren. Y obviamente, hermanos, tienen que cometer maldades, tienen que tener conductas malas para poder lograr sus objetivos. Y es el dañar al otro, el tratar de opacar a la otra persona para que la atención esté sobre la persona que piense de una manera egoísta. Entonces, hermanos, se habla de usar la religión para ventajas personales. En este caso aquí, hermano, directamente se señala el amor hacia el dinero. Por eso dice, con avaricia harán de ustedes mercadería. En segundo lugar, el deseo de obtener riquezas, donde, hermanos, caen en una situación donde no pueden satisfacerse, sino que quieren más y más. Y a eso es lo que se le llama precisamente codicia. El querer más. Se vuelven insaciables. Y por eso se les vuelve, hermano, también lo hemos ahí leído, se vuelve un hábito en ellos. Dice ahí, habituados. Es decir, hermanos, que han caído en maldad, en pecado. Y que sus intereses mezquinos y a la vez perversos. Fíjense cómo Pablo, no sé si alguien sabe, en el libro de los Hechos, no difiere. Ahí no hay palabras, hermanos, de tener un cuidado de hablar sobre estas personas. Y cuando Dios siempre habla, hermano, con cosas así, lo dice tan claro, tan claro. No hay, hermano, espacio para posiblemente, tal vez, y querer, hermanos, buscar palabras para no ofender, tal vez, sino que son palabras directas. Vamos a ver si las encuentro. Es cuando se despide Pablo, el discurso de despedida de Pablo de las iglesias.
donde advierte la apostasía, el capítulo 20. Fíjense lo que dice, verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar, es decir, cuidar, alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Fíjense el señalamiento que hace. Ocupar, hermanos, no sé cómo decirle, la conducta de este animal, el lobo, y que su comportamiento será así en ellos. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas que perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y mientras el Señor nos dice eso, ustedes están enamorados, sienten la necesidad de seguirlos, se sienten atraídos, seducidos. Y esto tiene que ver con los cantantes también, ya que ellos se han elevado a ministros. Y ahí ustedes los escuchan. Y estoy seguro que si alguien le dice, pero hermano, si han dicho que este hombre esto, ¿qué me importa a mí? Yo soy libre. Sí, eres libre. No para llevar una vida de libertinaje. Porque el papel del pastor es cuidar, alimentar. El papel del pastor es, hermanos, que ninguna fiera se harte a una oveja. Además de eso, tiene cuidado del alimento que recibe. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Que a veces recorrían, hermanos, con los animales kilómetros, leguas. A veces, hermanos, eran viajes de días, de semanas, porque tenían que buscar el alimento, pero el alimento bueno. No era que al salir de ahí están esa hierba, hártense de esa hierba. No, tenían cuidado. No era asunto el primer monte que se agarraba y que ni el jefe está viendo. Porque muchos creen que Dios no ve y no oye. Se equivocan. Entonces, queridos hermanos, los señalamientos aquí que se hacen son duros por el comportamiento perverso de ellos. El verso 14, fíjense, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Tienen el corazón habituado a la codicia. Ya es un hábito en ellos. Es un modo de vivir de ellos. Y por eso dice ahí, hermanos, en el verso 15, que han dejado el camino recto. Convirtiéndose, dice el verso 17, en fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, por lo cual la más densa oscuridad está reservada para ellos. Yo cuando estaba leyendo todo esto, yo decía, y a estos son los que siguen. Multitudes, a estas personas. Y que muchos de ustedes están seducidas con estos cantantes, con estos ministros, y que sienten, hermano, el jalón de querer participar. Y pueden haber muchas circunstancias por las cuales usted no se ha ido, no sé.
porque el marido no se lo permita. No sé si será por eso o porque usted, la mujer, no lo deja ir. No sé qué motivos, pero yo lo puedo reducir en una sola palabra: la gracia, la misericordia de Dios. Porque cuando llega el momento donde se termina la tolerancia de Dios, cuando suelta a alguien, hermanos, eso es terrible. Cuando Dios suelta a alguien, y si todavía usted está ahí como Saulo de Tarso, dando goces contra el aguijón, dé gracias a Dios que el Señor no lo suelta. Que como dice David, con cuerdas de amor lo ha traído, y usted relinchando y jalando la cuerda por misericordia, por la gracia de Él. Pero si usted insiste, lo va a soltar. Y no habrá quien lo detenga en su desenfreno. Decir, aquí no hay, hermanos, palabras rebuscadas para señalar. Ustedes han escuchado la defensa que hacen toda esta gente que ha sido arrastrada siguiendo a estos hombres. Ay, la Biblia dice que no hay que juzgar. Y cuidado, dice, con el ungido de Jehová. Pero ¿por qué estas personas le siguen? Y aquí se menciona 2, 3 veces, porque han sido seducidos. ¿Y saben qué es seducido? Han sido dominados y vencidos. Eso es seducido. Ya no hay vuelta atrás ahí. De tal manera que por ahí leímos cuando dice: ciertamente, verso 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Ah? Así que demos gracias a Dios que Él no nos ha soltado. Cualquiera que sean los motivos, usted puede decir: mi esposo, si mi esposo me dejara ir, yo me voy de aquí, ya no quiero venir. O tal vez su esposa o algo lo está deteniendo ahí. Pero sea lo que sea, atribúyenlo a la gracia de Dios. Una radiografía del falso ministro de Dios. Decir que la característica de la apostasía es la confusión que ellos, hermanos, han metido de los valores de la doctrina de Cristo, de lo que se llama comúnmente y se conoce como la sana doctrina, y que son multitud de los que siguen esta gente. Y la gente que cae, ya lo vamos a leer ahí, son aquellas que buscan complacencia. Y una vez hablamos sobre eso, de tener cuidado de buscar complacencia, buscar el acomodo, buscar hermanos que nos hablen bonito, como dice por aquí. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Verso 13. Fíjense los señalamientos: recibiendo el galardón de su injusticia. Dice ahí que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Para que se dé cuenta quiénes son los que, hermanos, siguen a estas personas y que se sienten atraídas
Pedro aquí lo señala diciendo que son, hermanos, ¿qué dice? Almas inconstantes. Tienen el corazón habituado, como hábito, la codicia. Y son hijos de maldición. Habituados a la codicia. Es una conducta. Es un hábito de ellos. Esa es la vida de ellos. Entonces pasan, hermanos, inventando, torciendo las escrituras, buscando cómo, hermanos, acomodar la palabra de Dios a sus intereses. Justifican lo que hacen, torciendo precisamente la palabra de Dios y confundiendo a multitudes. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Sabe qué significa eso? En la ley dice: no adulterarás, no codiciarás, no robarás. Es decir, todo tiene que ver, hermanos, de no ofender al prójimo, de no pecar contra el prójimo. Entonces Pedro lo usa aquí para hablar de esa codicia que ellos tienen. Al decir los ojos llenos de adulterio, es decir, que traspasan los límites del respeto y el temor. En el sentido, hermanos, que combinan lo santo con prácticas espiritistas, como es la magia, la adivinación, la idolatría. Y en cuanto a las vanidades, todo lo que es mundano, justificándolo ahora. Y se podría decir un sinnúmero de cosas que hacen. Y de esta forma seducen, hermanos, a las almas inconstantes. Es decir, con engaños y halagos, para que participen de sus disoluciones. Le estoy leyendo lo que dice el verso 14. Cuyo fin es enriquecerse a costilla de ellos. Y es ahí donde cuando leemos el verso 3 que dice: y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Palabra fingida es mostrando amor, mostrando un interés de que usted progrese. Dios quiere que usted progrese, que usted se levante, que usted se enriquezca. Los tesoros y todo lo que hay le pertenecen a Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Usted no puede estar ahí en esa miseria. Son aduladores. Porque les elevan el ego, su orgullo. Usted es la mamá de Tarzán. Usted es el campeón. Usted es la divina garza. Usted es... Entonces les meten todo eso y la gente comienza. Por eso esta gente, cuando usted las escucha y las mira, hablan con una soberbia tremendísima. Y lo miran con menosprecio a usted. Fíjense bien. Primero quieren seducirlo y cuando no lo logran, entonces lo hablan con desprecio y lo miran sobre el hombro. Como un mensaje de decir: ignorantes. Para que participen, dice ahí, de sus disoluciones, cuyo fin es enriquecerse a costilla de ellos. Disoluciones es todo lo que estamos viendo ahora, lo mundano con la vida cristiana, las vanidades,
y toda esa cosa lo mezclan. Pablo habla sobre eso cuando dice que tiene que ver, ¿qué dice? Belial con Cristo. ¿Qué tiene que ver? Que tienen que ver las tinieblas con la luz. Entonces ellos mezclan todo eso. Es una mezcla lo que hace. Hasta apartarlo del temor, del respeto hacia la palabra de Dios y hacia Dios mismo. Verso 10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Fíjense qué fácil es cambiar una cosa por otra. Desprecian el señorío y se dejan guiar por la inmundicia, concupiscencia de la carne, dice aquí, para caer en esas disoluciones. La concupiscencia es todo aquello, hermanos, que desea la carne. Y le dice concupiscencia, fíjense, porque lo que usted desea va en contra del señorío de Cristo. Así de sencillo. Y por eso hacen que confunda usted lo que es espiritual con la carne. Entonces le meten todas esas cosas inventadas de danzas. ¿De qué más? Que lo atribuyen al Espíritu Santo. Y todo tiene que ver con la carne precisamente. Y si usted se acerca a mí, a la palabra de Dios, ay, ya viene usted. Usted es ortodoxo. Con eso ellos quieren, hermanos, descalificar no solo al hermano, sino la misma palabra de Dios. Así de sencillo. Imagínense, desprecian el señorío. Es decir, que en la esclavitud que han caído, que es la codicia, los lleva a despreciar el señorío de Cristo, el señorío de Dios, al señalar la palabra de Dios, hermanos, como obsoleta. La hacen a un lado. Por eso la insistencia ahora, hermanos, usted va a encontrar un cúmulo, hermanos, de interpretaciones. Miren, hermanos, y ahora lo señalan directamente. Antes, hermanos, todavía querían, pero ahora como ya tienen, hermanos, seducido a medio mundo y hasta los que todavía no se han, pero que esperan que se hagan de ellos, hermanos, señalando, y ahora van directo con la Biblia, hermanos, que se ha ausentado por muchos años. ¿Cómo que se le llama esta Biblia? Cosidoro de Reina. Y claramente hablan ahí que la versión del 60, hermanos, además de errores de interpretación, tiene también, hermanos, un seguimiento dañino, idólatra, blasfemo. Yo leía bastantes cosas, sí, pero no entraba en eso. Y yo dije, voy a entrar ahora, ya que voy a leer, a hablar de esto. Y la cosa blasfema es que en el Antiguo Testamento se habla uno de los valientes de David y dice ahí que mató a Goliat. Pero está hablando, hermano, en el momento en que se dieron esas cosas.
Entonces viene él y dice, eso es perversidad de engañar a la gente, porque todos sabemos que el que mató a Goliat fue David. Pero la misma escritura viene y amplía diciendo que el que mató fue un hermano de Goliat. Es decir, la misma Biblia lo explica, la misma palabra, el mismo profeta que está escribiendo. Entonces yo digo, ¿dónde está la mala interpretación? Eso es como cuando Jesucristo dice, hermanos, que, los evangelios dicen, hermanos, con respecto al menosprecio que tuvo Judas de las 30 monedas, ¿se acuerdan que las tiró? Entonces lo agarraron los líderes religiosos y compraron, dice ahí, para un cementerio. Y eso está escrito, dice en el libro de Jeremías. Usted busca Jeremías y no está. Entonces usted comienza a leer todo Jeremías para encontrar y nada. Y busca datos y nada. Entonces cuando uno investiga era que al grupo de los libros se le llamaba el libro de Jeremías, que comprendían los otros profetas, los profetas menores. Entonces, pero ¿cuál es la idea de ellos? De descalificar esta Biblia, la versión del 60, para que se adquiera lo que introdujeron, la nueva versión, donde ellos, hermanos, dice que se están siendo fieles al pie de la traducción del arameo, hebreo al griego. Y esa es la Biblia genuina. Es decir, copiaron de los testigos de Jehová, que defienden también ese libro, hermanos, que la han manoseado toda, la Biblia que tienen, diciendo que ellos también, hermanos, se remitieron a la verdadera interpretación de las Escrituras, del hebreo al griego, y que la versión del 60 lo que tiene es una mala intención de los que tradujeron del arameo y el hebreo al griego para someter a la gente en la idolatría. Estas palabras que usan a la iglesia católica, pues. Y como ellos no se pueden defender, hermanos, porque, bueno, ellos se defienden con la boca, pero sus acciones son otras. Sabemos que son idólatras, hermanos. La idolatría la llevan imprimido en su corazón y en su mente, en sus ojos. Están llenos de tinieblas, de eso no hay duda. Entonces descalifican esto, para que, hermano, la gente tome de esa versión nueva que ellos han editado. Entonces cuando uno lee una parte ahí, yo me acuerdo que un hermano me regaló una, porque le regalaron como 3, dice, me regaló una, y yo inmediatamente busco, hermano, porque ahí está, como dicen, lo que hundió el Titanic. ¿El qué? Bueno, un pedazo de hielo, pues. Entonces ahí uno busca, hermanos, la clave para ver, hermanos, si dicen verdad o mentira. Y es con respecto a lo que dice Daniel. El libro de Daniel dice que Dios pone reyes. Pero ¿qué dice? Pone al más bajo de los hombres. Eso lo dice Reina Valera 60. La verdadera interpretación que dicen ellos, que es la nueva versión, ponen a los más humildes de los hombres. Entonces, nada tiene que ver humildad con la palabra despreciada, de expectativa de decir el más bajo de los hombres. Cuando dice el más bajo de los hombres, habla del más menospreciado por lo vil, por lo malo que son. Y eso que Daniel escribió en los tiempos de ¿quién? Nabucodonosor. Entonces uno dice, ¿era humilde Nabucodonosor?
Nerón, un emperador humilde. O sea, los emperadores romanos, hermanos, humildes. Entonces ahora, ¿por qué ponen a los más humildes? Porque ellos quieren gobernar. Esa es la idea. Entonces ellos, para poder sentar su doctrina, tienen que manosear, tergiversar y torcer toda la doctrina. Es que no les queda de otro. Para hablar del establecimiento del reino, que a ellos se les dio la orden de establecer el reino. Entonces, otra vez tienen que torcer las escrituras y negar el rapto de la iglesia. Menos la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él viene a gobernar. Entonces dicen, cuando Él venga, nosotros les entregaremos a Él todo el poder. Pero Apocalipsis dice que al quien se le están entregando todo el poder, no es a Cristo, sino al anticristo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Lean la Biblia, querido hermano. Que esto sirva por lo menos para que despierte usted un hambre y una sed de leer las escrituras, hombre. Lean las escrituras. Amén. Pero esto es hablando mal de cosas que no entienden. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjense que aquí, hermanos, en el verso 10 le llama atrevidos y contumaces. Atrevido es insolencia. Su insolencia los ha llevado a conductas de rebeldía, conductas erróneas. De una forma contumaz, es decir, son porfiados. Es decir, usted sabe lo que dicen una mentira. ¿En qué terminan? Lo que dicen una mentira. ¿En qué terminan? En creer su propia mentira. Así de sencillo. Eso es ser porfiado. Y por eso dice que el comportamiento de ellos son como animales irracionales, recreándose en sus errores. Y aquí viene lo más vil, pues hablando con palabras infladas, verso 18. Infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Dice que lo hacen con palabras infladas y vacías. Sus mayores seguidores, Pedro aquí los identifica, almas inconstantes, que no valoraron el haber huido del error, es decir, haber sido libres por la sangre de Cristo. Del error, libres del error, y que los está llevando precisamente a la perdición. Son palabras graves, hermano. Aquí no hay otro asunto de cómo señalar la perversidad de estos hombres. Y no les importa que se pierdan, que se vayan al infierno. Por eso Jesús dijo, y finalizo, harán aún señales. Y que si fuese posible engañarán aún a los escogidos. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que muchos que son escogidos van a ser arrastrados, pero van a regresar.
Gracias a Dios. Pero no todos, sino pocos. Porque son pocos los que pueden ser arrastrados cuando conocen las palabras de Dios. Jesucristo, hermanos, y Pedro lo dicen, mejor no hubieran conocido la verdad de Dios. Jesús dice, más le hubiera valido no haber nacido, porque lo que les espera es terrible a ellos. En Apocalipsis, cuando ya se une toda la religión, entonces se le llama Babilonia la Grande. Una nación, hermanos, donde los valores, confusión tremenda de los valores. Y estamos hablando de las cosas de Dios. Pero inmediatamente al señalar dice, hermano, y la compara con una mujer ebria, la mujer ramera, y le llama la madre de ¿qué? ¿Ah? De las rameras. ¿Así es? Imagínense. Porque ¿quién duda ahora que estos hermanos se han unido en el ecumenismo con ellos? ¿Quién duda ahora de eso? ¿Todavía usted duda de eso? No, ellos no se han unido. Ellos lo dicen claramente ahora. Entonces, y así como ellos han torcido las escrituras para poder dar paso a sus errores, hermanos, lo mismo los cantantes. Los cantantes viejos, usted sabe que han cambiado la música de las mismas letras que antes se las dieron y fueron inspiradas. Ellos mismos la han, hermano, ensuciado todo. Ellos mismos. Además de los cantantes que han aparecido, que ahora hacen un comercio directo de la música. De tal manera que en su música, en sus canciones, lo menos que ahí se señala es a Jesús. La gente cree que dan a entender que hablan de Jesús. Y ustedes los escuchan, yo lo sé. No necesito andar detrás de ustedes. Y es vergonzoso eso. Porque eso revela dos cosas. Uno, los que conocieron la palabra de Dios. Porque la mayoría de ustedes conocieron la palabra de Dios. No la están aprendiendo ahora. Los nuevos la están aprendiendo ahora. Pero la mayoría son viejos que conocieron las escrituras y no tienen ninguna justificación para haber sido seducidos en el error. Pero les vale jocote. Les vale, ellos lo escuchan y ¿qué? ¿Y quién es él pues para que me diga a mí? Porque dice ahí, hermanos, que no tienen temor de hablar al despreciar el señorío. Hablan mal de cosas que no entienden. Hablan, dice, contra las autoridades, sin ningún temor. Ese es un comportamiento de soberbia, porque se les ha engrosado en el corazón. Es decir, que esa palabra infladas, hermanos, con que seducen a la gente, les inflama el corazón. De tal manera que ni cuenta se dan que están hablando con soberbia y que están menospreciando a los demás. No tienen temor de hablar de las autoridades. Pero ni los ángeles, dice aquí Pedro, no sé por dónde fue que lo leímos, si alguien me ayuda. Bueno, el verso 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Fíjense lo que dice: atrevido con contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores,
mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y nos pone el ejemplo, hermanos, de uno de los ángeles, que cuando peleó contra Satanás, dijo que no profirió palabras de maldición contra Satanás, sino que le dijo que Jehová te reprenda. Esto tiran maldiciones. Y se lo atribuyen a Dios diciendo que es Dios el que está hablando, que es el Espíritu Santo. Es increíble, hermano. Y quiera Dios que nosotros abramos los ojos y que esto sirva para que usted empiece a leer la palabra de Dios. Por lo menos un hambre y una sed de Dios, dedíquele ahí la lectura, para que comience a limpiar, porque estoy seguro que se han ensuciado ya la mente y el corazón de todas estas contaminaciones. Y así evitar caer en el error. A menos que dejen de creer en Dios. Como el mismo Pedro ahí más adelante habla, se levantarán burladores diciendo que todas las cosas permanecen igual desde la antigüedad. Y prácticamente que no hay Dios ni hay nada. Y que la religión lo que ayuda es apaciguar nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Pero que tiene la vida libre para hacer lo que usted quiera. Y eso es mentira. Por eso dice que les prometen libertad y ellos mismos son, ¿qué? Esclavos de corrupción. Amén y amén. Una radiografía de lo que es el falso ministro, cuyo carácter es la confusión de valores, es decir, la doctrina de Cristo, la cual Pablo habla a Timoteo, comúnmente conocido como la sana doctrina. Amén y amén. Cerremos nuestros ojos. Y no solo Pedro, sino que en su casa puede leer lo que dice, hermanos, Judas. Por eso ahora se acusa a Pedro, a Judas, se les acusa, hermanos, de que ellos volvieron al judaísmo y los descalifican. Y se llaman ahora seguidores de Pablo, paulinos, para justificar precisamente su error. Es que miren, hermano, a diestra y a siniestra, sin temor, hermanos, atropellan precisamente a la grey. No tienen piedad, no tienen misericordia. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Y perdónanos. Perdónanos por haber echado a nuestras espaldas tu palabra. Por ese desdén que tenemos de tu palabra, Señor. Pensando que ya lo sabemos todo. Y nos hemos olvidado de tu palabra, en la cual está la revelación de tu obra, de tu salvación, de tu gracia a través de Jesucristo. Y de ese cuidado que tienes con tu pueblo, para que no erremos y para que no vengamos a ser reos de eterna condenación. Padre, guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones, mediante tu palabra y tu poder, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te necesitamos, Señor. Por eso estamos aquí. Porque te necesitamos. Estoy aquí como un clamor al Señor
Cierre sus ojos, levante Sí. sus manos y Estoy dígaselo con sus aquí propias palabras. porque te necesito.